A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien resultó el ganador en el proceso último de elecciones generales del 28 de julio del 2024, se ha reunido en Washington con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de la gira que realiza en varios países de América, previo esto al anuncio de su llegada a Venezuela previsto para el 10 de enero, ¿no? En medio de circunstancias bastante difíciles, bastante complejas. Vamos a compartir precisamente comunicación para que nos ayude a entender este tema tan delicado y sobre todo en una lucha permanente de los hermanos venezolanos por el retorno a la democracia. Vamos a tomar contacto con Alfredo Salvador Flores, integrante de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, quien conoce muy de cerca el caso de Venezuela, acaba de estar hace unos meses en Venezuela y es una persona autorizada como para poder entender lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en los próximos días en Venezuela. Alfredo Salvador, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias José por cubrir el tema de Venezuela, que creo que es algo que nos preocupa mucho regionalmente a todos los hermanos latinoamericanos, porque al final creo que la estabilidad regional pasa porque todos los países estén bien, ¿no? Y es precisamente lo que no ha pasado en los últimos 20 años en nuestro país. Bueno, quiero empezar dando una información que justamente María Corina Machado anunció, que las actas que se mantenían en 83%, digamos, de lo cuantificado y de lo obtenido oficialmente luego del proceso electoral han llegado ya a 85%, lo cual, digamos, consolida y garantiza precisamente las pruebas relativas a lo que fue el triunfo de Edmundo González, previo, digamos, a este proceso de gira que se está viviendo en este momento en la región. Luego de las elecciones tras el exilio, sin lugar a dudas el trabajo que ha hecho Edmundo González Urrutia de vertebrar un acercamiento con la comunidad internacional que respalda las libertades democráticas, las libertades y los derechos de los venezolanos, ha iniciado una gira en América, ¿no? Hoy se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anteriormente lo ha hecho con el presidente de Argentina, con el presidente de Uruguay, y tiene previsto reunirse también con los dignatarios tanto de Panamá y República Dominicana. ¿Qué tan potente es esta demostración de González Urrutia justamente en circunstancias que él ha dicho va a llegar a Venezuela? Bueno, creo que cualquier gesto de apoyo de la comunidad internacional es muy relevante e importante, sobre todo en el marco de lo que es recuperar precisamente la democracia en Venezuela. Creo que cualquier acción va a ser valiosa. De hecho, los Estados Unidos sigue siendo, digamos, un país muy importante. De hecho, hay muchos negocios petroleros que en el marco, digamos, de la consolidación de Maduro en el poder los últimos 5 o 6 años, porque lamentablemente así se ha dado, han logrado controlar al máximo las instituciones, secuestrar, digamos, cada poder público del país, pues existen negociaciones e intereses, ¿no? que tienen que ver con el ámbito económico. Entonces, un acercamiento de los Estados Unidos nuevamente, como ya habíamos visto que había sucedido con Guaidó, podría decantar o generar en sanciones económicas, y estas sanciones económicas terminan perjudicando efectivamente al régimen de Nicolás Maduro. La consecuencia igualmente es transversal porque también genera una afectación en la economía interna, pero la economía interna ya está bastante dañada con la gestión que se realiza en Venezuela, que está fundamentada, digamos, en el latrocinio y en un nivel de corrupción extremo. Venezuela está entre los 10 países más corruptos del mundo. Entonces creo que este apoyo podría venir en sanciones económicas que vayan acompañado a un desconocimiento de Nicolás Maduro y luego a un efecto dominó en los cuales se busque más apoyo de países de la región. Hemos visto efectivamente que ya se han visitado Argentina, Uruguay, Estados Unidos ahora, y luego está pendiente Panamá y República Dominicana. República Dominicana. Pero digamos algo que sí es un poco preocupante, pero creo que genera expectativa, es cuál va a ser la respuesta de las potencias latinoamericanas, sobre todo Brasil, México y inclusive Colombia se puede colocar en este grupo, porque son países muy influyentes. Colombia por el intercambio comercial y la cercanía que tiene con el país, y luego Brasil y México al ser las principales economías de la región. Entonces, su influencia es muy grande. Sabemos que tienen en este momento gobiernos que no están alineados precisamente
con la oposición venezolana, pero también han mostrado ser críticos, sobre todo el gobierno de Brasil ha mostrado un distanciamiento. El presidente Lula bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS. Entonces, esto podría ser alguna señal que nos indique que podría haber algún apoyo a, por lo menos, a una transición, o por lo menos un proceso de diálogo, que es lo que más se perfila. Pero el 10 es muy probable que no se dé un cambio radical inmediato, pero va a ser el inicio de un proceso de lucha por una transición. Edmundo González ha afirmado que va a llegar al país y acá lo que se espera, según lo que ha indicado el gobierno, el régimen venezolano, es que hay una orden de detención y se están ofreciendo $100,000 por su captura o por información de su paradero. Yo creo que no va a poder ser efectiva esta acción. Hay que tomar en cuenta que Edmundo González ha recibido incluso el apoyo de varios expresidentes de la región se han ofrecido a acompañarlo, entre los cuales está Laura Chinchilla, el expresidente de España, Felipe González, entre otros. Entonces, creo que va a ser bastante tenso. Creo que Venezuela va a estar en el foco, digamos, del protagonismo regional, y creo que todos tenemos que estar alerta y tenemos que apoyar, sobre todo a nuestros hermanos venezolanos, a nosotros, pues a nosotros, que es una comunidad bastante grande. En Perú hay 1.5 millones. Creo que la posición del nuevo canciller no está siendo suficientemente clara respecto al tema de Venezuela, y creo que Perú, como un país democrático que defiende la institucionalidad, y lo ha hecho muchas veces con la creación del Grupo de Lima, entre otras cosas, creo que debería ser un poco más tajante, y eso sí es algo que creo que como ciudadanos que vivimos acá y también como peruanos, creo que hay que exigir una alianza y una articulación en torno al apoyo al retorno a la democracia de Venezuela. Alfredo, hace poco tiempo tú has estado en Venezuela y las versiones que recibimos por el lado de analistas, observadores independientes, es que hay una marcada oposición, que no se puede negar que el pueblo venezolano rechaza la dictadura de Nicolás Maduro. Naturalmente, por el lado de Nicolás Maduro o por el lado de las fuerzas que controla la dictadura de Maduro, tienen otra versión, ¿no? Que Venezuela está en calma, que no hay tal oposición. De manera objetiva nos gustaría que un poco nos cuenten cómo trabaja la oposición, cómo se manifiesta y qué papel va a tener este 10 de enero si es que llega justamente Edmundo González a Venezuela. Claro, esa pregunta es muy importante, porque yo sé que muchas veces nuestros hermanos latinoamericanos, cuando piensan en el tema de Venezuela, porque nuestra región está en constante convulsión política, lo primero que plantean es: oye, pero ¿será que no han luchado suficiente para sacar a este régimen? Pero lo cierto es que se ha intentado muchísimo, pero Venezuela es uno de los países más ricos de la región. Acá está en juego el petróleo, y el petróleo está puesto en la mesa como un recurso importantísimo para potencias como Rusia, como China. Entonces, esto limita inclusive que el propios miembros del chavismo que quieren o quisieran quizás negociar una transición, lo hagan porque están atados de manos por sus aliados, que son regímenes extremadamente radicales. Hemos visto lo que ha hecho Rusia en Ucrania, hemos visto cómo Rusia ha acabado con sus opositores, hemos visto lo que hizo con Sergei Navalny, por ejemplo, que murió en la cárcel, lamentablemente. Entonces, este panorama lo que nos hace ver es que no es fácil salir del régimen de Venezuela. De hecho, cuando estuve en Venezuela, yo como periodista y también como investigador del tema político y de integración regional, nosotros, pues muchas personas me decían: oye, qué valiente estar al frente de un militar que está disparando hacia la población. Pero realmente no es la primera vez. O sea, esto ya ha pasado muchas veces, las personas ya han puesto su vida, han dado su vida para salir de esto, y pues lamentablemente estamos frente a un régimen que le ha hecho lo posible por generar una visión y unos valores inescrupulosos en grupos y principalmente dirigentes de las Fuerzas Armadas. Entonces, el presidente electo Edmundo González ha llamado precisamente a las Fuerzas Armadas a tomar acción y pensar en su familia y pensar en la reconstrucción de Venezuela, y realmente todo ahora mismo está en manos de las Fuerzas Armadas. Yo creo que los venezolanos están cansados de esto. Estamos hablando que son ya 25 años y no es fácil para ellos. Entonces es probable que hayan focos, es probable que las personas salgan a protestar, a defender al presidente electo, pero sí creo que el principal rol lo tienen las Fuerzas Armadas de Venezuela. Alfredo, esta mañana yo conversaba con un reconocido periodista en Venezuela, Alejandro Linares Mendoza, que es un analista también en temas de política internacional, y él
desde Caracas nos decía que cuáles podrían ser los riesgos. Él es una persona que tiene una posición totalmente contraria al régimen de Maduro, pero visualizaba los riesgos que puede ocurrir la llegada de Edmundo González, ¿no? Porque tal como está actuando en este momento el régimen de Maduro con amenazas abiertas, tú acabas de recordar algo, Maduro ha puesto una recompensa de $100.000 para quien dé con el paradero de Edmundo González. ¿Qué riesgo pueden asumirse si es que el régimen de Maduro intenta descabezar a toda la oposición política? ¿Ese puede ser un riesgo latente? Creo que sí es un riesgo latente. Creo que el chavismo ha, de alguna forma, tratado de mostrar algunos visos de democratización, y creo que les ha salido mal precisamente porque intentando dar una imagen y pensando que iban a desunir a la oposición han terminado uniéndola. Y lo cierto es que aquí primero hay que tener algo muy en claro, y quiero complementar la pregunta anterior. En Venezuela la gran mayoría está en contra del régimen de Nicolás Maduro. Es cierto que la gente se ha cansado, es cierto que, digamos, el país, las personas están buscando su subsistencia, pero la mayoría está en contra, y eso se ha demostrado tanto en las principales encuestas de opinión como en las actas. Y respecto al tema del descabezamiento de líderes políticos, pues ya hemos visto una gran persecución. Justamente Jesús Armas es un joven que fue recientemente detenido. Él trabajó un proyecto con nosotros que hicimos en el cual hicimos un encuentro regional de jóvenes migrantes venezolanos líderes, que lo hicimos acá en Lima hace unos años, y hoy en día está detenido por el régimen. Ya hay información de que está siendo torturado, entonces no hay escrúpulos. Sin embargo, yo creo que el panorama con Edmundo González es diferente. Acá tenemos dos facciones beligerantes, en la cual una de ellas está siendo reconocida por algunos países del mundo que no son cualquier país. O sea, es precisamente Estados Unidos, que es una potencia mundial, y otros países que son potencias también regionales. Entonces creo que la detención de Edmundo González es muy complicada que se dé, de hecho, porque esto prácticamente sería una declaración de guerra a los aliados de este presidente electo, así como vimos con Guaidó, que Guaidó estuvo varios años dentro de Venezuela, hubo una bicefalidad, digamos, de la presidencia, y se mantuvo así la situación. Entonces, la detención de Edmundo González creo que es muy difícil de practicar. Creo que Edmundo González va a cumplir la promesa de ir a Venezuela y de ingresar, y no van a poder detenerlo, pero sí creo que la mayor carga va a caer sobre los líderes de la oposición, los cuales probablemente van a llevar una ola de represión y de detenciones fuertes, que ya la vimos con la operación Tuntún ahorita que estuve en Venezuela. O sea, yo creo que te llegué a comentar cómo vimos cómo se metían a las casas, se metían a barberías, se metían a mercados, a llevarse a personas que habían protestado. Entonces, creo que lo que viene probablemente es una represión muy fuerte. Por eso digo que la principal decisión y el juego pues está en manos principalmente de las Fuerzas Armadas. Y creo que la presión internacional, en este caso, yo la leo muy diplomática. Creo que no va a haber procesos de intervención alguno. Puede ser que haya presión para que se generen unas mesas de diálogo, pero creo que lo principal va a ser en el campo de Venezuela. Creo que hay que escuchar el llamado de la líder de la oposición, María Corina Machado. Si hay algunas actividades pacíficas, pues participar, pero siempre con bastante seguridad, porque lo que menos se quiere es perder la vida en estos procesos. Creo que ha sido ya demasiado en estos 25 años. Ahora, ¿cómo está marchando la convocatoria que se tiene prevista para el día 9 de enero en Venezuela? Claro, el punto de concentración es Caracas, pero sabemos que es una convocatoria nacional que la está liderando, la está encabezando María Corina Machado. ¿Qué efecto puede tener esto un día antes de la probabilidad de llegada de Edmundo González? Bien, María Corina Machado, recuerdo que ya ha sido planteada como la vicepresidenta que tendría Venezuela una vez asuma Edmundo González, y efectivamente ya ha indicado que van a haber algunas líneas de movilización, las cuales van a ser principalmente pacíficas. Yo, que estuve en Venezuela, tengo totalmente conciencia de que efectivamente hay mucha indignación, pero las personas tienen una conducta pacífica. De hecho, lo que se oía en las calles era que Maduro se vaya. O sea, buscando un proceso, digamos, de justicia transicional en el cual se perdonen, pues, lo que sea que haya que perdonar, y simplemente que nos devuelva el país, y creo que ese es el sentir de la gente. Entonces creo que la gente está preparada tanto para seguir la movilización en Venezuela, y creo que vamos a ver manifestaciones muy numerosas, pero sobre todo en el exterior.
que ya se ha demostrado una gran cantidad de personas dispuestas a movilizarse. En Lima se están esperando notificación para ver cuáles van a ser los puntos, y también en otras ciudades como Arequipa, como Trujillo, que cuentan con numerosa población venezolana, incluso creo que Ica se va a sumar. Entonces, lo importante creo que es generar presión y acciones de apoyo en los espacios donde estemos, porque el estar fuera de Venezuela, y es algo que promovemos desde Ciudadanía Sin Fronteras, estar fuera de nuestro país no significa abandonarlo. Cuando tú migras, tú puedes contribuir a tu economía, puedes contribuir al desarrollo de tu país y puedes contribuir inclusive votando. Entonces, creo que va a ser muy importante que nosotros apoyemos donde estemos cualquier movilización. Así que las personas se están preparando para seguir la línea de lo que plantee María Corina, tanto el día 9, pero también el día 10, porque hay muchísima expectación de la población y de todo el mundo. Ahora, Maduro va a intentar también juramentar ese día, o mejor dicho, quiere juramentar. Maduro se va a juramentar ese día, eso es algo que va a pasar y que pues la mayoría de los analistas apuntan a eso. Es muy improbable que se frene su juramentación a menos que suceda algo distinto a lo que pues tenemos previsto. Digamos, la mayoría de los analistas lo que proyectan es que va a haber una juramentación de Maduro y luego va a empezar un proceso de lucha política y de pugna para lograr, digamos, la salida del dictador. Pero no sabemos si ese día podemos tener una realidad diferente. Te cuento que los militares, en muchos casos de las mesas que visité cuando estuve en Venezuela, nos contaron los miembros de mesa que militares, o sea, mesas que tenían una participación importante de militares, en la cuantificación se notaba que la mayoría no votaron por Nicolás Maduro. Entonces, quién sabe si ese día tengamos una acción por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía y de las facciones de seguridad del país que al final apunte a un cambio inmediato, como pasó en Bolivia, como ha pasado en otros países. Entonces, creo que no hay que perder la esperanza. Creo que a quienes tienen familiares dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de las instituciones de seguridad de Venezuela, creo que tienen que hacer un llamado importante, porque al final está en sus manos el que Venezuela sea libre de nuevo y que podamos reconstruir un país próspero como lo fue en algún momento. Alfredo Salvador Flores, integrante de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a estar conversando estos días, son días trascendentes para el hermano país de Venezuela, y en realidad quienes abogamos por el respeto a las libertades, respeto a la democracia, creemos que hay que apoyar esta causa noble de millones de hermanos venezolanos. Te agradezco, Alfredo Salvador Flores, integrante de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.